¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Omar Chávez, entrenador mental, y hoy en este video vamos a platicar de cómo elaborar un currículum vitae que sea una herramienta que nos ayude a vendernos. Primero tenemos que entender de un currículum vitae. Pareciera o la mayor parte de las personas se han hecho la idea de que puedes descargar de internet un machote, un formato en donde nomás llena como si fuera un formulario con tus datos, con tus cuestiones personales, tus actividades y demás, y entonces empieza a repartir por todos lados. Y la verdad es que ese es el error más grande que puede existir, porque quiero que te imagines algo. Yo en estos 11 años de experiencia que llevo dedicándome al estudio de la mente, he platicado con muchos directores de recursos humanos, con muchos gerentes de recursos humanos, personas encargadas del reclutamiento y la selección del personal, y entonces hemos llegado a hacer un conteo de que aproximadamente en promedio se aplican 20 currículums a un puesto. Ajá. Entonces imagínate que tú entregas un documento en donde te estás vendiendo y estás compitiendo con otras 20 personas sin que esa persona, ese reclutador, te haya visto, te conozca, pueda platicar contigo o sepa de qué se trata o cuáles son tus habilidades. Simplemente lo que diga en tu currículum es lo que vas a ver y es la información que va a tener de ti para poder saber si pasas de ese proceso de selección o ahí te quedas y no pasa de ahí. ¿Me explico? Entonces imagínate que la mayoría dicen exactamente lo mismo. Te puedo garantizar más del 90% de la currícula que se entrega, que se maneja y se mueve, dice exactamente lo mismo. Datos personales, la fotografía, información de la persona, dónde ha estudiado, ¿no? Cuál es su formación profesional, cuáles son los empleos que ha tenido, de cuándo a cuándo, etcétera, y cuáles son las funciones que ha desarrollado en cada uno de esos puestos. Bueno, déjame te digo algo, eso es lo peor que se puede hacer y no sirve absolutamente de nada, porque la mayoría de los currículums dicen exactamente lo mismo. Si tú tuvieras una currículum de 20 personas en tu escritorio, ¿cómo seleccionarías al mejor para ocupar el puesto que tienes vacante? ¿No? Imagínate eso, tú estás, ponte en el lado, ponte en los zapatos del reclutador. Y entonces tú ves que todos dicen lo mismo. Bueno, pues entonces a lo mejor la diferencia será en la escuela que estudiaron, la cantidad de posgrados, maestrías, de diplomados, etcétera, esta formación adicional. Eso podría ser, pero a lo mejor por encima de ellos, de alguien que tenga una formación muy vasta, tú podrías tener habilidades específicas para ese puesto que estás desperdiciando, desaprovechando, y no la empresa también o la institución no tiene esa oportunidad de poder tener a una persona que realmente llene con esas habilidades ese puesto. Y pues tiene que seleccionar con lo que hay y con lo que dice ahí en ese documento. Ajá. Entonces, lo primero que se debe de hacer es que, y lo primero que debemos de entender es que no podemos hacer un currículum genérico para todas las empresas o para todas las instituciones. Necesitamos elaborar un currículum para cada uno de los puestos, para cada una de las vacantes a las que vamos a aplicar. Entonces, número uno, tenemos que seleccionar a la empresa que vamos a aplicar y a esa le vamos a hacer un currículum. Nuestro currículum específicamente para esa empresa o esa institución. Ajá. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos que investigar a qué empresa lo estamos aplicando, a qué se dedica, cuáles son sus virtudes, cuáles son sus defectos, qué podemos encontrar de esto, qué podemos hablar con alguien que ya haya trabajado ahí, que conozca de lleno cómo funciona, cuáles son las expectativas, en qué podemos nosotros ayudar, qué podemos resolver, qué podemos aportar a esta empresa o esta institución a la que vamos a aplicar específicamente. Entonces, tenemos que investigar la mayor cantidad de datos y de información posible para poder nosotros adecuar y personalizar nuestro currículum a esa empresa. Eso sería lo primero. ¿Qué quiero decir? Que, por ejemplo, no es lo mismo una armadora de autos en donde a lo mejor necesitan eficientar los tiempos. Voy a inventar algo, o sea, es para poder hipotéticamente un ejemplo, y entonces a lo mejor ahí a esa empresa yo tengo que demostrar o resaltar mis habilidades de cómo puedo yo hacer más eficiente los tiempos, la producción, la línea de producción para poder tener una mayor cobertura, en fin, todo eso le puede interesar a esa empresa pensando en que yo voy a una empresa donde tiene que ser la producción lo más importante. Pero a lo mejor vas a aplicar a una empresa financiera. Entonces a lo mejor en esa empresa financiera tienes que resaltar tus habilidades
de seguridad, de experiencia que tienes, que te pueden dar a lo mejor algún cargo importante y en donde no vas a poner en riesgo capital o algún cliente, etcétera, o alguien así. Ajá. O que puedes traer gente, puedes convencer gente de que invierta en esa empresa y que con la seguridad de que van a tener su dinero, no sé, en algún tipo de cuentas de inversión, de seguros, etcétera, y que tú puedes hacer y puedes atraer esa fuente de ingreso. Y en fin, entonces cada una de las empresas tiene diferentes intereses. ¿Tú cómo puedes llenar esos espacios o qué puedes ofrecer para que se interesen en trabajar contigo, en que tú te puedan dar esa responsabilidad, en que te puedan dar ese puesto y tú puedas compensarlo con todas tus habilidades y lo que puedes hacer? ¿Ok? Bueno, el segundo punto es ver cuáles son tus habilidades y cuáles son las objeciones que pueden tener con tu currículum, para que tú entonces puedas anticiparte y empezarlo a poner de escrito. ¿Sí? Hay gente que dice, bueno, es que ya cuando esté en la entrevista yo puedo decir que he trabajado aquí, que he desarrollado esto y puedo manejar estas objeciones. Y la realidad es que, espérame tantito, si no has pasado de este punto de selección para llegar a la entrevista, entonces difícilmente vas a tener la oportunidad de explicarlo. Entonces no hay que obviar nada, no hay que dejar nada para después o para la entrevista que no sabemos si nos van a dar. Hay que hacerlo de una vez y hay que ponerlo ahí en el currículum. Entonces, si a lo mejor eres nuevo, estás saliendo de la universidad y el gran problema que tienen los jóvenes que van saliendo de la universidad y que en pocas universidades se los explican, es la falta de experiencia, ¿sí? Entonces tú puedes compensarlo con la habilidad para desarrollar programas nuevos, para poder eficientar cosas, para poder implementar cosas nuevas, proyectos, intentar, que es algo que tienen los jóvenes y que muchas empresas desperdician. El joven no le tiene miedo al cambio, no le tiene miedo a probar cosas nuevas, el joven no le tiene miedo a poder cambiar, a hacer cosas diferentes, a intentar cosas diferentes, y eso es muy bueno porque pues, una empresa que está establecida ya ¿no? en un plano donde ya las cosas no cambian y nada más van caminando para sacar los resultados actuales, pues llegar y tener esta frescura de un joven que tiene todo el ímpetu y tiene todo el ánimo y toda la actitud de probar cosas nuevas puede ser muy bueno. Entonces poner este tipo de proactividad, poner este tipo de actitud, de cosas de implementación nueva y de nuevos métodos y de nuevas tecnologías puede ser muy atractivo en empresas donde ya necesitan renovarse, donde ya necesitan también aires nuevos, y con eso podríamos compensar a lo mejor un poco la falta de experiencia, que evidentemente saliendo apenas de la universidad o terminando los estudios, pues no se puede tener a menos que se consiga un trabajo, ¿sí? Entonces necesitamos ver cuáles son nuestras habilidades y cuáles son las objeciones que pudiéramos tener a la hora de estar en la entrevista, a la hora de que alguien lea nuestro currículum, a la hora de que alguien vea si podemos aplicar o no para ese puesto, y entonces empezar desde el currículum a atacarlas y ponerlas en estas habilidades. Luego, cuando tenemos ya experiencia profesional, ese sería el tercer punto, cuando tenemos experiencia profesional, la mayoría de las personas se enfoca en poner cuáles son las actividades que desarrollaba dentro de de estos puestos, y la realidad es que no hay que poner que yo pues sabía hacer el formato para solicitar y poder hacer las gestiones de este tipo de cosas y demás. No, ¿cuáles son los resultados que lograste trabajando en ese puesto? ¿Cómo estaba antes de que tú llegaras y cuáles son los resultados que obtuviste cuando tú estuviste ahí? ¿Cuál es la diferencia de que tú estés en ese puesto en comparación a cualquier otra persona? Eso es lo que va a ser más interesante a cualquier otra empresa o institución para poderte contratar. Entonces, si tú llegaste y tenían un crecimiento de X% y lograste crecer, vender, actuar, etcétera, poder hacerlo, ponlo ahí. Esos fueron tus logros, no las actividades que desarrollaban. Ya sabemos que en un perfil de un administrador, de un contador, de uno de recursos humanos, de un vendedor, etcétera, ya sabemos cuáles son las actividades que debe de desarrollar y que debe de desempeñar. Si tú estás aplicando para ese puesto y tienes la formación adecuada para ese puesto, entonces seguramente sabes hacer todas estas actividades. Eso ya lo podemos dar por hecho, porque es justamente lo que estamos buscando, alguien que pueda desarrollar esas actividades. Pero ¿cuáles son los logros que tú puedes conseguir? ¿Qué es lo que vas a aportar a la empresa o institución si tú desarrollas ese puesto y si te lo dan a ti? ¿Ok? Bueno, pues
A grandes rasgos, en estos 10 minutos hemos explicado cómo funciona el currículum y cómo se puede desarrollar con estos puntos en donde tú puedes aplicarlos para tenerlo mejor. Obviamente dentro del trabajo que hago con la gente, el coach de currículum, pues es donde podemos ya sentarnos a ver específicamente cuáles son las habilidades, ver cómo funciona la gente, hacia quién están aplicando, hacer algún ejemplo y después darle seguimiento para poder actualizar este currículum y que les pueda servir a las personas, ¿no? Ninguna metodología te asegura que si tú lo aplicas entonces ya te van a dar cierto trabajo o te van a aceptar en cierta empresa, pero sí aumentas tus probabilidades, aumentas mucho tus probabilidades de ser aceptado y de que puedan fijarse en ti por encima de alguna otra persona. Y eso, pues bueno, al tener mayores oportunidades, a lo mejor si una persona en promedio se tarda de 3 a 4 meses o hasta 6 meses en conseguir trabajo, pues podría reducir tú ese tiempo, y si hay que aplicar a lo mejor 10 15 empresas para conseguir trabajo, entonces a lo mejor con 5 a 10 empresas lo podrías lograr. Esta es la gran ventaja de poder hacer un currículum muy bien pensado, crearlo que sea tu herramienta de venta, que te ayude a venderte, que eres tú el mejor producto que puedes tener, porque es tu tiempo y es lo que tú quieres hacer, a donde te quieres colocar. Entonces, para poder ver y tener coach en la elaboración de currículums y posteriormente preparar entrevistas de trabajo y todo eso, bueno, pues aquí están mis datos abajo y si en algo te puedo servir, estoy para ayudarte. Soy Omar Chávez y nos vemos en el siguiente video.